Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo antes. Espero que hayan descansado. Acuérdense que dejamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, vimos lo que se llama cinemática. Empezamos, digamos, la unidad de cinemática, que es el movimiento, sin importar las causas que lo provocan. Y de eso vimos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y dentro del variado vimos el acelerado y el desacelerado, cuando la aceleración nos daba negativa. O sea, cuando el cuerpo en vez de aumentar su velocidad la disminuía. Bueno, ahora vamos a seguir con dos movimientos característicos que también que están dentro de la misma unidad y que son también movimientos rectilíneos uniformemente variados, como la caída libre y vamos a ver después el tiro vertical. ¿Qué características tienen estos movimientos? Son, si queremos llamarlo así, casos particulares de los movimientos acelerados. La caída libre, ¿qué significa? Bueno, yo acá le hice un dibujito muy casero. Si yo dejo caer un cuerpo, supónganse, yo dejo caer esta fibra, la dejo caer, abro las manos y cae, se va a mover y en ese movimiento va a empezar a aumentar su velocidad y se va a acelerar. ¿Sí? Hace muchos años, no les voy a hacer la historia porque es bastante larga, Galileo Galilei fue el que experimentó con la ley de que todos los cuerpos caen al piso con la misma aceleración, que la aceleración es constante, o sea que seguimos teniendo aceleración constante, por eso estamos dentro de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración es constante, ¿sí? Pero como estamos en sistema vertical, o sea, el cuerpo se deja caer o es lanzado verticalmente hacia arriba, vamos a estar en el eje vertical. Entonces van a cambiar algunas cosas. ¿Cuál va a ser la aceleración que va a actuar en el eje vertical? Ya tanto cuando nosotros dejamos caer el cuerpo como cuando lo lanzamos hacia arriba. La gravedad, ¿sí? Gracias a la gravedad que tiene la Tierra, si nosotros soltamos un cuerpo, cae, porque es atraído hacia el centro de la Tierra. Entonces, la gravedad es una aceleración, es la aceleración de la gravedad, que es constante. Siempre va a valer lo mismo. Ustedes ya saben que la aceleración es constante, entonces en un problema que yo les daba, si le decía que la aceleración, perdón, era de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, ustedes sabían que para todo el movimiento la aceleración era la misma. Bueno, acá pasa lo mismo, pero como estamos en el eje vertical, tenemos la gravedad y sabemos que la gravedad tiene un valor determinado, que es aproximadamente 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Depende del punto de la Tierra en donde estemos. Algunos redondean y para aproximarla la toman como 10 metros por segundo al cuadrado. Nosotros lo vamos a tomar como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa sería la aceleración. Entonces, un cuerpo cae, estamos en el eje vertical. Entonces lo que va a cambiar es que como siempre se deja caer ese cuerpo, la velocidad inicial siempre va a ser igual a cero. Y otra característica que vamos a cambiar es que en vez de distancia recorrida vamos a poner altura. O sea, en vez de distancia, altura, pero es exactamente lo mismo. La altura es la distancia recorrida por el cuerpo. Yo le hice el ejemplo de una bolita que dejo caer y llega hasta el suelo. Bien, si recordamos, las fórmulas eran, ¿se acuerdan? Estas son las fórmulas que vimos antes. O sea, ustedes las tienen y las han utilizado en los problemas que yo les he dado, en los dos últimos trabajos. Velocidad final o velocidad v, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Después yo les deduje, ¿se acuerdan? Una fórmula de velocidad que no tenía tiempo y que decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. O sea, ahí no hay tiempo. Entonces yo voy a usar una o la otra de acuerdo a los datos que me da el problema, a los datos que yo tenga. Entonces, esta es con tiempo y esta es no tiene tiempo. Y después la de distancia, la de siempre, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esas son las fórmulas que estuvimos manejando. Por supuesto, falta la de la aceleración
igual la velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, pero bueno, ya lo sabemos, estas son las más importantes y las que nos van a servir para los problemas. Pero ¿qué va a cambiar ahora? Que en vez de aceleración voy a tener gravedad. Entonces fíjense, si tomamos la primera, acá la puse, velocidad final o velocidad a un determinado tiempo es igual a la velocidad inicial y en vez de aceleración voy a poner gravedad por tiempo. Pero como la velocidad inicial es 0 en la caída libre, entonces esta parte no va a estar y me va a quedar la fórmula mucho más corta. La velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. La velocidad a un determinado tiempo. Y la otra que está con el cuadrado, que me puede permitir calcular la velocidad cuando no tengo el tiempo. Muchas veces yo les he preguntado, por ejemplo, qué velocidad o qué tiempo tarda en recorrer 4000 metros, por ejemplo, y no tienen el tiempo. Bueno, para eso usábamos esta. Esa misma fórmula la copiamos acá, velocidad final al cuadrado o velocidad v igual a velocidad inicial al cuadrado más 2, en vez de aceleración gravedad, y en vez de distancia ahora vamos a poner altura. Pero es lo mismo, distancia recorrida. Como la velocidad inicial es 0, no va a estar, entonces esta fórmula se me va a achicar. Voy a tener velocidad final al cuadrado igual a 2 por gravedad por altura. Y si queremos pasar este cuadrado hacia el otro miembro para que ya me quede despejado la velocidad final o la velocidad v, nos va a quedar velocidad final igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. ¿Sí? Y esto nos puede servir para calcular la velocidad cuando no tenemos el tiempo. ¿Sí? O también la altura cuando no tenemos el tiempo. La despejamos de acá a la altura. Yo les he dado en problemas que les digo calcular o cuánto tiempo tarda en recorrer tantos metros o qué velocidad tiene y no les doy el tiempo. Bueno, pueden despejar acá la altura. Cualquiera se puede despejar. Yo acá despejé velocidad final, pero pueden despejar a altura. Yo siempre les voy a dar, o sea, esto es lo básico, digamos, y de ahí ustedes pueden ver si les hace falta de despejar. Yo les despejo lo que más puedo. Y si retomamos la fórmula de distancia recorrida, que ahora la vamos a llamar a altura, vamos a poner velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero en vez de aceleración vamos a poner gravedad y en vez de distancia vamos a poner altura. Entonces vamos a velocidad inicial por tiempo, como la velocidad inicial es 0, 0 por cualquier valor que tenga el tiempo me va a dar 0, entonces la fórmula se me va a achicar y me va a quedar 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y de acá puedo despejar tiempo, y ahí está cuando eso lo hemos despejado ya en los otros problemas. Cuando yo le decía, ¿qué tiempo tarda en recorrer 4000 metros? Entonces ustedes lo despejaban de acá cuando partía del reposo y la velocidad inicial era 0. O sea, este sería lo mismo, pero en vez de distancia es altura. Entonces, el 2 está como divisor, pasa multiplicando a la altura, la gravedad pasa dividiendo y el cuadrado del 2 pasa como raíz cuadrada. Entonces ahí podemos calcular el tiempo que tarda en recorrer una determinada altura. Entonces tenemos raíz cuadrada de 2 por altura sobre gravedad. Por ejemplo, si yo les digo, un cuerpo cae desde un edificio que tiene 7 metros de altura, ¿sí? Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. Bueno, ustedes tienen la altura del edificio, que es lo que va a recorrer el cuerpo, porque se cae de arriba, es 7 metros por 2 sobre la gravedad, que siempre la vamos a saber porque siempre es la misma, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ojo con las unidades ahí. Y sacamos la raíz y ya tenemos el tiempo. ¿Sí? Bueno, esas serían entonces las fórmulas que vamos a manejar en caída libre. ¿Sí? Entonces tenemos la velocidad de esta manera, gravedad por el tiempo, o de esta manera, raíz cuadrada de 2 gravedad por altura cuando no tenemos el tiempo, y la fórmula de distancia o de altura y la fórmula del tiempo. ¿Sí? Ahí tienen 4 fórmulas que pueden utilizar en los problemas. Yo les voy a dar justamente este trabajo nuevo, va a ser sobre caída libre y también sobre el movimiento en general. Vamos a hacer problemas que ya hicimos antes y le vamos a agregar la caída libre y el tiro vertical. O sea, vamos a ver todo lo que es cinemática, ¿sí? No vamos a ver el uniforme porque ya
ese ya lo vimos, pero sí vamos a ver el uniformemente variado y vamos a hacer problemas que ya hicimos antes y vamos a agregarle problemas de caída libre y de tiro vertical. Bueno, pasando al tiro vertical, ¿qué es lo que pasa con el tiro vertical? Bueno, el tiro vertical es, acá yo les dibujé una persona que está arrojando un cuerpo hacia arriba, puede ser una pelota, lo que sea, hacia arriba. Entonces, si yo tiro hacia arriba un cuerpo, ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a mover, pero va a llegar un momento que el cuerpo se detiene y vuelve a caer. O sea, el movimiento de caída libre es como una U al revés. Se va así, para y cae otra vez. ¿Sí? Nosotros vamos a ver simplemente hasta que se detiene, no vamos a ver la otra parte, o sea, hasta acá. Entonces, el cuerpo a un determinado tiempo, que va a ser el punto máximo que llega, o el punto de altura máxima que llega, depende del envión que nosotros le demos. Ese envión que le estamos dando es la velocidad que le estamos dando, la velocidad inicial, que ahora no va a ser cero la velocidad inicial, ¿sí? No va a ser cero. Entonces nosotros, supónganse ustedes, tiran una pelota hacia arriba y de acuerdo a eso va a llegar a un determinado punto, a una determinada altura máxima, ¿sí? Hasta ahí vamos a ver, porque es tiro vertical. La caída libre ya se expliqué recién. Entonces también vamos a tratar con un movimiento rectilíneo uniformemente variado y como es en el eje vertical va a actuar la gravedad, pero como va en sentido contrario el movimiento, porque va hacia arriba, sentido contrario, la gravedad, todo depende del punto de referencia que tomemos, pero generalmente se toma este punto de referencia. Como el cuerpo se mueve en sentido contrario al sentido de la gravedad, en este caso lo vamos a tomar como negativa. O sea, ¿por qué? Porque va a ser un movimiento desacelerado ¿sí? Como muchos que hemos visto antes. Por eso es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. O sea, el cuerpo en vez de aumentar la velocidad la va disminuyendo. Toma envión, va disminuyendo hasta que la velocidad se hace cero y ahí empieza a caer. Entonces va a ser un movimiento desacelerado. Entonces la aceleración, acuérdense que nos daba negativa cuando en vez de aumentar disminuía la velocidad. Entonces directamente vamos a poner menos g para no hacer tanto lío, es más simple. Entonces el movimiento del cuerpo es en sentido contrario a la gravedad, entonces la aceleración es menos g. Entonces las fórmulas van a ser las mismas, estas que vimos acá, ustedes las van a recordar, pero le vamos a agregar el signo menos ya. Ustedes le ponían el signo menos al valor porque les daba, cuando ustedes averiguaban la aceleración y hacían la diferencia entre las velocidades, les daba negativa. Lo pueden hacer así también, pero yo directamente ya se los puse acá. O sea, de la fórmula de velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Voy a cambiar aceleración por gravedad, pero como estoy en un movimiento desacelerado y en el eje vertical voy a poner menos gravedad por tiempo, ¿sí? Y ustedes pueden usar las mismas fórmulas que están acá, tanto en caída libre como en tiro vertical. Y ustedes ahí mismo se van a dar cuenta que cuando es tiro vertical, como va disminuyendo, va a ser negativa la gravedad. Así que va a tener signo menos. Pero es lo mismo, les va a dar exactamente igual. Yo se las quiero dar así para que sea más práctico para al momento de resolver los problemas. Bien, entonces, la primera fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Estoy en tiro vertical, donde la aceleración es menos g. Después tenemos la otra fórmula, ¿se acuerdan? Que era la de velocidad final al cuadrado. Entonces las ponemos igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Bueno, en vez de distancia vamos a tener altura, porque estamos en el eje vertical. En vez de aceleración tenemos gravedad, porque también estamos en el eje vertical. Y va a ser menos porque la aceleración es menos g. Entonces va a cambiar los signos acá. ¿Ve? Acá yo se lo recuadré. Entonces tenemos primera fórmula de velocidad inicial, segunda fórmula, velocidad final al cuadrado, velocidad final quise decir acá. Y después vamos a la de distancia. Ponemos la fórmula original de distancia, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí entonces, en vez de distancia vamos a tener altura, entonces vamos a poner h, o sea, en vez de distancia vamos a tener altura. Velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
¿Y por qué menos? Porque dijimos que estábamos en un tiro vertical, que era un movimiento desacelerado, entonces la aceleración es menos g. Entonces ya directamente le ponemos el signo menos. ¿Qué es lo que ustedes hacían en los otros movimientos? Pero es porque les daba la aceleración negativa y terminaban restando acá. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Entonces, altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tercera fórmula. Y después tenemos, en el tiro vertical tenemos que adicionarle algunas cosas. Por ejemplo, la altura máxima, es decir, la altura que recorre el cuerpo hasta llegar al punto máximo, donde la velocidad final se hace 0. Entonces ahí vamos a tener algunas características. En el punto máximo sabemos que la velocidad final es 0. Esto nos sirve para cualquier velocidad, para cualquier distancia, para cualquier tiempo que recorre mientras va subiendo el cuerpo. Y en el punto máximo, porque yo les puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la altura máxima o cuál es la altura que recorre hasta llegar al punto máximo? Entonces acá vamos a poner altura máxima, o les puedo preguntar qué tiempo tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces podemos poner tiempo máximo o tiempo de subida, ¿sí? Que es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente modificar con esto de que sabemos que la velocidad final es 0. Esto pasa solamente en el punto máximo, en donde se para y después vuelve a caer, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar hasta que se para el cuerpo. Bien, entonces vamos a la fórmula de velocidad final. La velocidad final es 0, entonces yo acá voy a reemplazar 0, que es la velocidad final, igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo, porque acuérdense que estábamos en un movimiento desacelerado. Como acá yo puedo este producto de gravedad por tiempo que está restando, lo puedo pasar al otro miembro sumando, ¿sí? Gravedad por tiempo. Yo acá le puse una S abajo como diciendo tiempo de subida, o también ustedes le pueden poner tiempo máximo para no confundirse con el otro, ¿sí? O sea, tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces, ¿cuánto me va a dar el tiempo de subida o el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima? Velocidad inicial, y esta gravedad que está multiplicando la paso dividiendo. Entonces, la cuarta fórmula va a ser el tiempo de subida de altura máxima, que es igual a velocidad inicial sobre gravedad. Porque la velocidad inicial siempre la vamos a tener, porque es el envión que nosotros le damos para que el cuerpo suba. Bueno, después, tomando la fórmula de esta, que acá resulta mucho más fácil hacerlo así, de la velocidad al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2. Tomando esta fórmula despejamos altura y vamos a tener la altura máxima, que es mucho más fácil la fórmula. También la podemos hacer con esta, la altura máxima. Si tenemos el tiempo de altura máxima, podemos sacar la altura máxima con esta, no hay problema. Pero acá tienen otra opción más rápida. Si la velocidad es 0, entonces tengo 0 al cuadrado, 0. Igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos 2 por gravedad por altura, que era esa fórmula. Bien, entonces, ahora yo este producto de 2 por g por h, 2 por gravedad por altura, lo puedo pasar sumando acá. El 0 me va a desaparecer porque más 0 me queda lo mismo. 2 por gravedad por altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Y de acá puedo despejar a altura, y esa va a ser la altura máxima, porque esto sucede en el punto máximo, porque la velocidad final es 0 en el punto máximo, ¿sí? Cuando llega al punto máximo, la velocidad final es 0. Entonces, si yo despejo h, yo sé que esa h, porque yo tomé velocidad final 0, es la altura máxima. Entonces, la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, y 2 por g, como están multiplicando, van a pasar dividiendo. Entonces tenemos una quinta fórmula que me dice que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por gravedad. Entonces acá tenemos primera, segunda, tercera. Ojo que también pueden sacar la altura máxima con esta utilizando el tiempo de altura máxima, que lo despejamos acá. Bueno, yo estas fórmulas se las voy a poner en la hoja. Yo les voy a hacer un trabajo práctico, problemas, y les voy a escribir para que ustedes lo tengan a mano. Estas fórmulas ustedes ya las tienen, pero igual yo les voy a poner solamente las de caída libre y la de tiro vertical para que puedan hacer los problemas. En el trabajo práctico que les voy a dar van a tener problemas
como los anteriores, un cuerpo que se mueve con una determinada velocidad para sacar aceleración, lo que vimos antes en los últimos prácticos, y van a tener agregado caída libre y tiro vertical. Bueno, espero que hayan entendido. Si no, cualquier cosa me avisan. Chao, chicos.